Bienvenidos. Muchos, si no todos, se preguntan cuáles son las perspectivas del Ecuador para el 2025. De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos con Stephanie Macías, especialista en comunicación política y manejo de crisis. Vera a su manera. Empiezo agradeciéndoles a la extraordinaria acogida que dieron a dos programas de Reprise. El jueves con Francisco Icaza y el viernes con Jaime Cucalón. Ambos temas eran cruciales. El uno, no olvidar los avances de la justicia, y el otro, no descuidar que la calentura no está en la sábana respecto al control del lavado de activos exclusivamente o principalmente focalizado en la venta de vehículos usados. Ahora el otro tema que llama la atención en vísperas de Navidad, más aún para saber cuánto van a gastar y cómo va a ser la próxima Navidad, tiene que ver con las perspectivas del 2025. Agradezco sobremanera a Stephanie Macías que luego de compartir su estudio y análisis con sus clientes y con miembros de la Cámara de Industria, ahora se dispone a compartirlos con ustedes en la próxima hora. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Domingo previo a una semana crucial, porque los apagones deben bajar a 2 horas y porque para poder cumplir la promesa de no más apagones desde el 20 de diciembre, sobre todo a los hogares, cosa que no se aclaró, es necesario restringir la electricidad o la provisión de electricidad a 7 empresas que consumen 300 megavatios, pero que más que eso, según la ministra de Energía, Inés Manzano, habían incumplido lo acordado con el Estado. ¿Qué? No se ha aclarado todavía. ¿Por qué? Mucho menos. Ya yo mencioné en un programa anterior que una conversación sostenida con el jefe de Estado y un grupo de periodistas hace casi 2 meses, muy intensa y extensa, como productiva e interactiva, él había reclamado que las empresas eléctricas prendían el turbo cuando se restablecía el servicio después de los apagones. Y le dije, ¿qué es eso, señor presidente? Me dice que simplemente todo aquello que no pudieron consumir mientras había el corte, lo hicieron cuando volvió la electricidad. Y le digo, ¿no le parece justo la restricción compensarla cuando hay el servicio? Me dijo, no, me parece un abuso. Todo esto para dar un poco de contexto al estudio de Stephanie Macías, Coyuntura Política, Perspectivas de Ecuador 2025. Bienvenida. ¿Qué te animó a esto? Gracias por la invitación, como siempre. Lo que normalmente hacemos dentro de una consultoría es que el público en general, especialmente en la parte empresarial, tenga las herramientas. Y hoy en día las herramientas son la información. Para tomar decisiones informadas necesitas tener no solo las cifras, sino los contextos para poder prepararte. Y sobre todo, yo siempre digo, para no perder la esperanza que hay luz al final del túnel. Con eso ustedes tienen idea de a dónde apunta esto que empezamos a reseñar en su primera parte. Coyuntura Política, Perspectivas de Ecuador 2025, es la introducción al tema. Vamos poniéndolo en pantalla, ese. Luego viene ahí retos de gobernabilidad. Una ciudadanía impaciente y con altas expectativas de inmediatez ha vuelto complejo el oficio de gobernar. No solo se desconfía de los políticos, también de los legisladores, los jueces, los médicos, los universitarios y la prensa. El problema es una enorme complejidad y hay una gran amenaza que pesa sobre los sistemas democráticos. En los próximos comicios, a propósito de elecciones, se elegirá presidente y vicepresidente. La Asamblea Nacional, pónganle ojo a esto, pasará de tener 137 a 151 asambleístas y 5 representantes al Parlamento andino. Miren cómo se incrementa en el siguiente gráfico la asamblea en legisladores de unos a otros. Esmeraldas pasa de 4 a 5.
Guayas de 20 a 24, Manabí de 9 a 10, Morona Santiago de 2 a 3, Orellana de 2 a 3, Pichincha, el Distrito Metropolitano de Quito de 13 a 15, Santa Elena de 3 a 4 y Tungurahua de 4 a 5. Sobre las elecciones, la primera vuelta es el 9 de febrero, para quienes no lo recuerden, la segunda el 13 de abril, la campaña electoral debe comenzar el 5 de enero hasta el 6 de febrero, el debate vicepresidencial no oficial, organizado por la sociedad civil, será el 12 de enero y el presidencial por el CNE el 19 de enero. El 23 de marzo se hará el debate de los finalistas a la presidencia si es que hay segunda vuelta. Primera inquietud, usted dice que se vuelve muy complicado gobernar con una ciudadanía impaciente y con altas expectativas de inmediatez. Es decir que yo siempre digo que cuando Velasco Ibarra estaba en el balcón y decía mis queridos ciudadanos o mis queridos ecuatorianos, conectaba con la audiencia. Hoy en día, con los nativos digitales y considerando que el de la edad de 16 a 40 años es la mayoría de los ecuatorianos hoy en día, el promedio de edad de los ecuatorianos es 28.8, significa que son unos nativos digitales que están acostumbrados a la inmediatez, que no saben y no han crecido con los procesos, así es que vemos a unos políticos en general hablarles de la solución de los problemas, pero todos sabemos que la solución de los problemas tienen procesos, y esa paciencia para llegar a esos procesos no la tienen. Entonces, ¿ha hecho bien Noboa en hacer golpes de efecto uno tras otro, en ser efectista y mantener a ese grupo cautivado? Más que nada porque le muestra el camino no a largo plazo, sino en X tiempo pasa esto, en Y tiempo pasa esto, en márgenes cortos. Porque cuando hablamos en política, todos sabemos desde un punto estratégico que las soluciones de infraestructura y las soluciones que el país requiere no es de un día para otro. Y por lo tanto, ¿hace bien un candidato como Henry Cucalón o no al embarcarse en la misma dinámica, a comenzar a hacer TikTok, a aparecer en short y tratar de llegar con ese discurso a los jóvenes? ¿Eso es correcto o no para un tipo como él? Hay dos análisis ahí, los fondos y las formas. A veces el short y el TikTok ligero lo que hace es conectar con la audiencia. Y los fondos pueden ser el mensaje que dé. Y el mensaje es darles esperanza y enseñarles que hay luz al final del camino. Pero, por ejemplo, mira lo que estamos hablando de cuando se habla de un poco la desconfianza. Desconfían del político, del juez, de los doctores. Yo siempre digo, cuando hago este análisis, ¿cuántos de nosotros, cuando salimos del doctor y el doctor nos dice tienes X y tienes que tomar Y, salimos a googlear qué es X, qué es Y? Y hay algunos que escriben al doctor y dicen, doctor, pero usted me dijo X y estoy revisando y dicen que X es para estos síntomas y yo tengo estos síntomas. Si le damos la duda razonable al doctor al cual confiamos, hicimos la cita y pagamos por su expertise y su consulta, imagínate el resto al político, al profesor. Estamos en una ciudadanía que siempre estamos dudando de la legitimidad de ese conocimiento porque tenemos otra nueva forma de tener ese conocimiento que es la parte digital. Pero lo digital no reemplaza el expertise y, como digo yo, el gastado de suelas de los políticos. Ok, completó lo que me faltaba preguntar, que era justamente eso. Por eso dice Stephanie Macías en lo que revisamos, el problema es de una enorme complejidad y hay una gran amenaza que pesa sobre los sistemas democráticos. Antes de preguntarle cuál, vean una breve reseña sobre los binomios presidenciales. El próximo febrero debemos elegir a un binomio presidencial, es decir, presidente y vicepresidente de la República, 5 parlamentarios andinos, 15 asambleístas nacionales, 130 asambleístas provinciales y 6 asambleístas por el exterior. Dándonos un total de 151 asambleístas para esta Asamblea Nacional que tendremos el próximo año. 13.736.315 personas conforman el padrón electoral, que acudirán a las 41.483 juntas receptoras del voto. El Consejo Nacional Electoral ya notificó a los más de 280.000 miembros de las mesas electorales, que ya están capacitándose desde el pasado 2 de diciembre. Eso simplemente para actualizar lo que ya se conoce. Me quedé con la curiosidad, ¿cuál es la gran amenaza sobre los sistemas democráticos?
Cuando no hay institucionalidad, cuando hay desconfianza, por supuesto hay riesgo en la democracia. Siempre hemos hablado del Latinobarómetro y cómo habla de que cada vez más la ciudadanía estaría dispuesta a apoyar regímenes autoritarios con tal de que le resuelvan los problemas. Es decir, si se lanza un candidato que no se ha lanzado así, o si se hubiese lanzado uno con una propuesta Bukele, ¿barría? Teóricamente, según ese análisis. Teóricamente, sí, lo hemos visto en Argentina y lo hemos visto con Trump. De alguna manera el ciudadano quiere que le resuelvas los problemas. ¿Cómo? Guardando las formas y dentro de ciertos márgenes. I don't mind. ¿Cómo? La Constitución, sí, cierto, pero más me importa el resultado. Okay. Pero esa es la importancia de los foros y esa es la importancia de tu programa, es la importancia de las universidades, de poder luchar y demostrar que tenemos que estar todos en la misma mesa. Podemos estar en desacuerdo, pero la salud de la democracia requiere muchos puntos de vista y encontrar consenso. Vamos a esa salud de la democracia que se ve en la siguiente parte del análisis que propone Stephanie Macías. Dice, contexto general, perspectivas del 2025. Aquí reseño como en la parte anterior, primero sus puntos y luego incido sobre ellos. En los últimos meses la economía se ha desacelerado sustancialmente debido a un aumento de la inseguridad provocada por el crimen organizado, disrupciones en la producción de petróleo, crisis energética, eventos climáticos y la incertidumbre política. Otro desafío de corto plazo está vinculado a la crisis energética. Sigo. En cuanto a los desafíos estructurales, el país requiere continuar con los esfuerzos para recuperar la confianza en los mercados de capitales y generar amortiguadores. Prosigo. Estos desafíos son apremiantes debido a que la economía y la población ecuatoriana están expuestas a riesgos asociados a factores externos. La falta de consenso en torno a reformas críticas podría perpetuar el péndulo económico asociado con los ciclos del precio del petróleo. Más adelante, el país enfrenta una crisis debido a la infiltración del narcotráfico y la violencia. Entre los eventos más destacados se encuentran las acciones de seguridad del gobierno con intervenciones en Manabí y Durán. Y concluyo con esto, el conflicto entre Noboa y la vicepresidenta, eso lo tratamos en breve. Revisemos esto punto por punto. ¿Cómo es esto de que la economía se ha desacelerado debido a un aumento de la inseguridad provocada por el crimen organizado? Si los indicadores de ventas de octubre son impresionantes, mes de apagones, ¿sí? El nivel de impuestos a pagarse en el año, ya sé que hubo una serie de cargas adicionales, supera los indicadores del año pasado, en noviembre. Me gustaría hacer, Walter, expurrarte los números exactos, pero dentro del contexto, uno, es importante darle crédito porque la información también viene del informe del Banco Mundial, pero también, ¿por qué se ha desacelerado? Porque la incertidumbre hace que la gente salga más temprano, entonces ya la señora de la tienda no puede vender como vendía antes hasta las 10 de la noche, no digamos los restaurantes y cosas nocturnas. Cuando hablo de desaceleración es porque la economía, la microeconomía y la gente de a pie está siendo afectado. Cuando ibas al barrio y tenías al flaco que te vendía el chorizo, te vendía de alguna manera. Miden los indicadores fríos. Y de alguna manera es el día a día, la vida del ecuatoriano se ha afectado. Lo otro, todo está vinculado a la crisis energética. De la forma en que esto va a evolucionar, siguen los apagones después del 20, no para los hogares, sí restricciones de horas para el resto. ¿Esto compromete las posibilidades de reelección de Noboa? Yo creo que es una nueva realidad y ahí hay algo interesante que hemos estado comentando. ¿Cuál es la nueva realidad? La nueva realidad es que la gente se está adaptando, pero dentro de los focus groups que se han hecho y las encuestas, cuando estaban tratando de identificar, si bien es cierto el gobierno ha bajado ciertos puntos, se mantiene, o si las elecciones son mañana... ¿Ciertos puntos son cuáles, Stephanie? Ahí viene. 5. La versión extraoficial es que Luisa está 5 sobre Noboa. Si mañana son las elecciones, Luisa y el presidente entran a la segunda vuelta. ¿En ese orden? Sí. ¿Con qué diferencia ella sobre él? Dependiendo a quién veamos. Pero ¿Tú más en menos, cuál crees? Yo creo que son más o menos 5 o 7 dependiendo del margen de error. Okay. Pero ¿por qué digo esto? Porque es interesante. Cuando haces los focus groups y preguntas qué está pasando, el gobierno ha logrado a través de su narrativa, cuando le preguntas al ciudadano, el ciudadano identifica que el responsable de la crisis no es el gobierno actual. Es el cambio climático, es que no hay luz, es que no hay agua, es que otros gobiernos no lo hicieron. Cosa que en gran parte es cierta. Por supuesto, pero la gestión más acelerada es culpa de este gobierno. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando muy en frío y en empírico, sin ver los números, sin analizar, dices, hay gente que dice, no, le va a ir pésimo, sí le va a ir. Si tú ves los números, la gente dice,
que el gobierno no es responsable de la crisis Por lo hoy. tanto, según la evolución del tema energético, ¿puede el presidente revertir esto? Creería que sí, pero ¿qué es lo que sucede de hoy? Al 6 de enero estás en Navidad, que al final del día Navidad es época de esperanza, la gente está todos de buen humor, 6 son vacaciones. ¿Qué pasa el lunes 7? El lunes 6 me parece. Sí. Cuando ya llegas a la realidad, cuando el enero 10 ya te toca comenzar a pagar, porque recordemos que con el alivio financiero fueron 3 meses que no pagaste tarjetas, Sí. préstamos. Okay. ¿Qué pasa cuando dices, ok, ya tengo que pagar, mi economía ya está suficientemente Ok. recuperada? Dejémoslo para el lunes 7, sigamos en el domingo 15. Tú propones aquí, tú dices que se requieren esfuerzos para levantar confianza en mercados de capitales y generar amortiguadores. En un periodo de transición como esto, esos esfuerzos son inútiles. Pero dentro de todo, y volviendo al análisis del Banco Mundial, era porque se habla de perspectiva. ¿Qué se necesita? ¿Qué tenemos que hacer si tuviésemos la lista de Papá Noel para el 2025? ¿Cómo mejoramos? Lo otro, hablas de la falta de consenso en torno a reformas críticas. Ciertamente no la hay, por ejemplo, en las del IES. Pero en la ley de alivio financiero que mencionaste, 116 votos a favor. Entonces lo que falta es enfocarse más en cosas de coyuntura para después pensar en la estructura. Yo creo que también faltan consensos porque vimos los primeros meses de gobierno cómo se pudieron haber pasado leyes y eran leyes que no necesariamente iban a favor de la tendencia A o la tendencia B. Creo que aquí también se necesita voluntad política para hacer que el país avance. Lo otro, y prosigo con el análisis, hablas de la infiltración del narcotráfico, de que algunos lo ven como narcoestado y que eso contribuye a la judicialización de la política y la politización de la justicia. Son evidentes, cierto. ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo quisiera yo tener la respuesta? Pero, dicho esto... Así es, ese es para un programa aparte. Sí, pero sí creo, y lo conversamos fuera del micrófono, que la importancia de los países vecinos como Colombia y Perú en sus avances en cuanto a inversión extranjera también radica en la independencia de los poderes del Estado y la confianza en las ramas del Estado, especialmente en la judicial. Necesitamos intentar, en la manera de lo posible, la independencia de los poderes del Estado y no la politización. Profundizar en eso. Y en buena hora cita Perú. Toda una convulsión política, presidentes en la cárcel, otros que se suicidan, y Perú sigue creciendo al 5-8%, y en Perú la justicia sigue funcionando al extremo de que los grandes corruptos no tienen inmunidad sino cárcel. Añades que las intervenciones de Manabí, Indurán, fueron destacadas. ¿Fueron eficientes? Creo que hoy la percepción ciudadana, no creo, las cifras dicen que la percepción ciudadana ha mejorado un poco, pero de nuevo volvemos a que hoy en día el 72-76% de los ecuatorianos deben salir a caminar en las noches. Ok, cuando volvamos, estaba previsto aquí, lo dejo para el próximo bloque porque nos extendimos demasiado en este. El conflicto número uno que todavía persiste, el de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Los problemas de electricidad y seguridad son los principales factores para determinar el rumbo del 2025, pero no los únicos. El Ecuador debe saber que, una vez más, escoge entre el bien y el mal, entre democracia y dictadura. Esto está tan apasionante que me olvidé al comenzar. Recordarles que nos pueden seguir, por lo menos para mí está apasionante, ojalá a ustedes les interese igual. Me olvidé al comenzar recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194 de Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manabí. Los domingos no nos acompaña RTU, pero sí Radio Centro. 101.3 FM, en audio, en imagen para sus plataformas digitales. Candela, con K, 89.3 FM, desde Puerto Viejo para todo Manabí. La Bonita del centro del país. Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Suceso 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Hablamos en la parte anterior de Verónica Abad. Este reportaje compendia bien el lío. Llegada a este momento en el país es para pedirle una vez más que recapacite, que con el país no se juega, que la ruptura constitucional nos va a llevar a un
un abismo que el Ecuador no va a poder regresar los próximos 20 años por lo menos. Estoy para darle la cara al presidente para que me diga de cara qué es lo que tiene conmigo. Bien, sobre eso dice en sus perspectivas del 2025 Stephanie Macías. El conflicto entre Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, impulsado por acusaciones de corrupción, adicionalmente la ministra de Trabajo suspendió de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz y acuerdos de Israel por haberse demorado en un trámite diplomático. ¿Cómo aporta o disminuye la gobernabilidad del 2025? Los conflictos, por supuesto, afectan la estabilidad democrática, afectan el humor electoral, pero también es cierto que estos conflictos generan una ciudadanía no solo polarizada, sino que tenemos temas divididos. También es cierto, y volvemos a lo que es los partidos políticos, porque esto es interesante. Hablábamos que me parece que es el 82% del ciudadano siente que ninguno de los partidos políticos lo representa. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hay algún tipo de estructura partidista, hay una escuela gubernamental, los binomios vienen de este semillero gubernamental. Ya, eso me lleva más bien a lo de la Asamblea, que analizas de aquí después. Y perdonen el tuteo en que he entrado, pero como se conoce somos buenos y viejos amigos y el usted se me dificulta a veces. Viejos me incomoda un poco. Antiguos y viejos, antiguos y buenos amigos, gracias. ¿A favor de quién se decanta la evolución del conflicto de Verónica Abad? Hoy en día tienes a una ciudadanía en la cual piensa y cree que la señora vicepresidenta debió haber mantenido una línea menos frontal y confrontativa con el gobierno, porque al final del día era el binomio del presidente y se esperaba algún tipo de solidaridad. Y también tienes una ciudadanía en la cual piensa que debe mantenerse la independencia de los poderes del Estado y se preocupa una politización de la justicia. ¿A quién favorece más? Hoy en día, de acuerdo a las cifras, estaría la ciudadanía de acuerdo con que el presidente no sea reemplazado por la señora vicepresidenta. En cuanto al otro, que tiene que ver con la Asamblea, dice el estudio, las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional será una tónica para el siguiente año. Se deberá esperar a ver los resultados electorales y la conformación de los bloques en la Asamblea para tener una mejor visión sobre lo que será la interacción entre dos poderes del Estado. De lo que están jugadas las fichas hasta ahora, la Asamblea seguirá teniendo al correísmo como un bloque mayoritario pero no hegemónico, y el segundo sería el de ADN. Así es. ¿Qué tendría que hacer para que esta vez sea mayoría ADN? No con quiénes, ¿qué tendría que hacer? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que podamos mantener algún tipo de independencia de poderes del Estado? ¿Y por qué te digo esto? Porque si a mí me preocupa así como me preocupa cuando Estados Unidos decimos que va a haber un presidente republicano y la Cámara Baja y el Congreso van a ser republicanos, y dices, a veces la independencia de poderes del Estado también requiere que haya check and balances y que hayan diferentes poderes para que pueda haber un equilibrio. Cuando tienes una mayoría oficialista, si bien es cierto ayuda a la gobernabilidad, ¿qué pasa cuando esa mayoría, si gana el partido que no estás de acuerdo y es mayoría, ¿quién le pone un contrapeso? Es decir, funcionaría si esta vez el Ejecutivo se reelige, porque si gana Luisa González no hay ningún problema, con el bloque mayoritario todos plegarían fácil. Con la segunda mayoría o la primera minoría, funcionaría que Noboa proponga lo que tanto se reclama, y en un gobierno de transición y un contexto electoral no es posible, y después quizás sí lo sea, un acuerdo nacional de mínimos. Yo creo que el Acuerdo Nacional de Mínimos, considerando que también se necesita un contrapeso, pero, por ejemplo, veamos las dinámicas que han sucedido en los dos últimos gobiernos. En el gobierno del presidente Lasso, en el momento en que estaba ya desgastado el Ejecutivo, el Legislativo tomó una postura mucho más frontal y más casi, agresiva. me atrevería a decir que en algunos momentos casi cogobernó por cómo imponía las leyes, la fiscalización. Después llega el gobierno de Daniel Noboa, y con sus primeras alianzas logra pasar muchas de las leyes. Una vez que comienza los desgastes, comienza a ver las fricciones, desde yo te propongo la ley, yo te la veto. Ojo, ahora sigue logrando pasar muchas de las leyes cuando van como la de alivio financiero, 116 votos, entonces no necesariamente requiere alianza. Sí, y también logra algo que es el veto total.
el presidente, a lo que vamos, ha tenido 7 vetos totales. Función jurídica, pagos directos a los GATS, reforma de seguridad social, prevención y defensa contra incendios, código ambiente, registro, reforma de cultura, lactancia materna. Son 7 vetos totales. Es decir, no tienen miedo de levantar la pelea y decir, si estoy en desacuerdo, te lo veto total. Porque recordemos que en la reforma también, con el veto parcial, lo que puedes hacer es que después después la Asamblea puede retomar esa ley y ya no con 90, sino con 70 votos pasarla. Ok, eso nos lleva otra vez al escenario electoral y político, pero antes, permítanme recordarles que el reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Y apenas concluye, se publica un resumen en su página de noticias y portal principal del periódico digital Ecuador en Vivo. Esta escarapela que ven en la solapa de mi saco corresponde a la campaña Sin donantes no hay trasplantes. La impulsa la cirujana cardiovascular Mónica Gilbert y se da a propósito de que solo ha podido hacer 36 trasplantes de corazón en 3 años. Si los familiares de las personas que en vida donan su corazón no se opusieran a que muertos se lo extraigan, el problema sería menor. Por favor, recuerden que sin donantes no hay trasplantes. Volvamos a lo político. La propuesta de hacer un debate vicepresidencial se ha concretado y de hecho ya hay fechas para la primera y segunda vuelta de las elecciones de 2025. Tras mantener reuniones con la academia, el Consejo Nacional Electoral confirmó que el primero sería el 12 de enero y el segundo el 16 de marzo. Los debates en estos comicios se extenderán a otras dignidades. Así, el de asambleístas nacionales sería el 25 de enero en la Universidad de Cotec en Guayaquil y el de parlamentarios andinos sería en la Universidad de Hemisferios en Quito. El único debate que sí es obligatorio es el de los candidatos presidenciales, que se realizará el 19 de enero. Contará con 3 ejes temáticos y será dividido en 2 jornadas. Ok, esto es de Bernarda Ceballos desde el Amazonas y nos lleva a lo que para mí es la parte más interesante del análisis que hace de Perspectiva 2025 Stephanie Macías, y ya van a ver por qué. Hay 4 capítulos aquí sobre lo que ella denomina voto histórico. Fíjense lo que tiene que ver con resultados electorales de las elecciones de primera vuelta del 2021. Arauz 32,72%, Lasso 19,74%, Yacu Pérez 19,39%. ¿Cómo cambia eso hacia la segunda vuelta? Lasso 52,36%, Andrés Arauz 47,64%. Es decir que cuando llegas a la segunda vuelta la polarización es más extrema y te das cuenta que hay un voto a favor o en contra. Pero después vamos a hablar del voto histórico y la memoria electoral. Vamos a eso, revisando primero otro gráfico de ella. Estos mapas, ven, el de la izquierda corresponde a 2021, correcto, y el de la derecha al 2024. Y dice, estos mapas de los resultados de la segunda vuelta 2021-2024 son prácticamente iguales. La costa con una tendencia clara, correísmo, y la sierra y el oriente con otra. Por lo tanto, hay que darle crédito al universo de primicias donde le escogí el mapa, pero ¿qué quiero decir con esto? Y es importante. Vemos una tendencia, y lo vamos a ver en los otros mapas de las elecciones. Ecuador tiene en la parte norte, tienes una tendencia entre norte y costa, una tendencia hacia el correísmo a lo largo de los años. Lo podemos ver en las elecciones pasadas con Noboa, vemos las elecciones de Lasso con Arauz, y vemos las elecciones Lasso con Moreno. La parte de la costa es correísta, la parte de la Sierra Centro y una parte de la Amazonía no suele votar por el oponente o el opositor de esto. ¿Por qué se mantiene eso? Habríamos que hacer algunos análisis, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, en estas elecciones se mantuvo el mapa como de la teoría que te digo de norte, costa, Sierra Centro y Amazonía. Pero cuando era Lenín Moreno, Guillermo Lasso, el Oro, Imbabura votó por el correísmo, el Azuay votó por correísmo. De ahí tenemos Sucumbíos y Orellana. Sucumbíos votó por el correísmo en su momento y Orellana por Guillermo Lasso.
¿Qué es lo interesante aquí? Que si bien tienes este mapa dividido para nacionales, cuando vas a seccionales no se mantiene la misma tendencia. Revisemos eso. El voto histórico, muy interesante respecto a prefecturas del correísmo, lo ilustra también Stephanie Macías así. En Pichincha, por si acaso, fíjense en el gráfico celeste, esa es la barra que corresponde a votación del 2014, el azul a la del 2019 y el otro a la del 2023. En Pichincha, el correísmo tuvo en el 2014 60%, cae luego a 27% y a 22%. En Guayas, tuvo en el 2014 52%, cae luego a 34%. En Manabí tuvo en el 2014 55%, cae después a 42% y a 29%. Y en Azuay tuvo 33% en el 2014, cae luego a 20%. Lo que me lleva a preguntar, el trabajo intenso de Noboa en Manabí seguramente no haga que gane, pero que la hegemonía de Correa no sea tan grande, igual en Esmeraldas, y quizá revierta el tema en Santa Elena, ¿sí? Sí, pero también tenemos que hablar de comportamiento electoral. Significa que así como el que votaba, en su momento en Guayaquil pasaba eso, votabas Partido Social Cristiano local, nacional solía ganar el voto mayoritario, iba para el correísmo. Ahora encontramos dentro de esas dinámicas, por ejemplo, tienes Santo Domingo, Ibambura y Pichincha, que en nacional la mayoría de veces ha ganado a lo largo de las últimas 3 elecciones presidenciales, ha ganado el opositor del correísmo. En estas elecciones seccionales, prefecturas tiene Santo Domingo, Imbabura y Pichincha. Entonces, el votante que está dispuesto... ¿Qué quiero decir con esto? Y esto quiero ser claro. Cuando se habla del voto anticorreísta, no. Ya no hay ese voto anticorreísta, sí, pero ese votante está dispuesto a votar nacional por alguien y local por alguien. Ajá. Y lo estamos viendo cómo gana prefecturas en lugares donde en nacional no suele ganar. Okay. Lo mismo pasa con Cañar y lo mismo pasa con Sucumbíos. Es decir, como conclusión preliminar, se prevé que ese patrón del 2021, que casi no se movió el 2024, puede tener esta vez, si no cambios, fisuras o fraccionamientos. Puede tener injerencia porque la persona que antes decía nunca votaría por el correísmo, hoy apoyó al correísmo en seccionales. Entonces es un reto adicional para el candidato opositor, porque esa persona ya le dio el voto. Con el criterio de Álvaro Rosero, periodista líder de Exa FM y Radio Democracia en Quito, volvemos enseguida. Los problemas de electricidad y seguridad son los principales factores para determinar el rumbo del 2025, pero no los únicos. El Ecuador debe saber que, una vez más, escoge entre el bien y el mal, entre democracia y dictadura. Les recuerdo que en Estados Unidos nos pueden seguir por Macro Digital, que tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, mientras que a nivel nacional Macro Digital también lo pueden ver en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Galápagos, Cumbayá, Pichincha. No voy a decir todas, déjala nomás, es larguísimo. Si me acaba el programa sigo toda la letanía, ¿ok? Gracias de paso Macro Digital por comprender. Ahora, Álvaro Rosero recién habló con nosotros y este es su criterio sobre la situación política. Respecto del tema eléctrico, es el problema, pero lo que yo me planteo es, ¿y si ese problema se resuelve, quién es finalmente el que va a ganar de todo esto? Por eso tú entiendes, Carlos, que todos, sin excepción, lamentablemente, sin excepción, todos los partidos políticos hoy apelan a que no se resuelva. Hoy preferirían que no llueva, porque todos saben que si el problema existe y es real, pero se resuelve, electoralmente el escenario es totalmente favorable para el presidente. De eso tratamos ya con Stephanie Macías. Ahora veamos cómo abordan el mismo tema los candidatos presidenciales. No, ese no, el otro. Eso lo dejamos fuera. La presidencia se enfocan en la crisis energética en sus mensajes en redes sociales o se muestran en situaciones anecdóticas con sus simpatizantes. Entonces la luz son partículas o átomos. Es un privilegio.
El candidato Francesco Tabacchi subió un video en el que aparece en la clase de una universidad hablando sobre la falta de luz. Al inicio usa un tono reflexivo, pero su pieza toma un giro cómico cuando, tras pedirle que se retire, regresa. Recoge un gallo que él asocia con un despertador útil durante los apagones. Daniel Noboa. Víctor Arauz, exoficial de la policía, se burla de la promesa presidencial de terminar con los apagones en diciembre. Lo hace con un video de humor negro en el que personas en un safari son llevadas hacia un espécimen raro. Gran parte se juega por la guía. Y por este lado podemos ver a una persona que aún cree que no va a haber apagones en diciembre y que aún confía en el gobierno actual. La otra parte se consigue por las caras de asombro que ponen los turistas. En la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro de mí. El expresidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, canta a capela el tema Te odio y te quiero de Julio Jaramillo. Esa es solo una parte de una genial semblanza y reseña que hizo Diego Puente de Coavisa de la materia. ¿Funciona hacer el ridículo? La importancia de la narrativa. La era del entretenimiento funciona, sí. Conecta, sí. El 98% de los ciudadanos ecuatorianos están conectados. Y al final del día, cuando accedes a las redes, siempre hablamos de este análisis, las redes no ponen presidentes, pero sí abren las puertas y preparan el camino para. Hablemos precisamente de lo que este estudio de perspectivas 2025 encuentra de las redes. Vean, primero tienen ustedes la cantidad de gente que sigue esas redes según las mediciones allí. ¿Cuál es la más influyente y las demás? Facebook, por supuesto. Dale, menciona tú porque no encuentro el gráfico Facebook, a la mano. Facebook 13.5, Instagram 6.5, TikTok 4 en crecimiento, Instagram, LinkedIn 3.6, Twitter 3.5 y el... Ahora sí, lo encontré, gracias. Ya. ¿En cuál de estos creen más? Me dijiste cuáles tienen más vistas o seguidores, Facebook. ¿En cuál creen más? ¿Cuáles llega más si no es Yo creo que más que nada con quienes interactúan más. Okay. Porque recordemos que el algoritmo, entre más interactúas, más burbujas hacen. Correcto, y fortalecen digitales. Okay. Fortalecen las comunidades. Facebook, hoy en día en nuestro país, y a esto no considera WhatsApp. Hoy en día nuestra comunicación está muy conectada a WhatsApp. ¿Por qué? Por la facilidad de la reproducción de mensajes, porque tienes chats con mucha gente que puede hacerlo, y hoy en día los candidatos están teniendo sus propios canales, tanto de Telegram como WhatsApp, para la multiplicación de mensajes. Vamos al estudio en la parte que habla de fake news. Brasil 60%, Ecuador 58%, Colombia 53%. Otra vez, ¿cuánto influyen las fake news en la cantidad de gente que las sigue en Ecuador? 58%. Significa que el 58% de las cosas que recibas por WhatsApp, lo más probable es que sean o mentira o tengan algo de mentira. Lo importante aquí del consumo y la forma en la cual consumes las redes es que es lo primero que haces en la mañana y lo último que haces al acostarte. Entonces, dicho esto, cuando queremos que la gente analice, debata, cuando abres el ojo no vas a debatir y cuando te vas a dormir no vas a debatir. Entonces, el consumo que lo haces, no lo haces de una manera analítica. Por eso la era del entretenimiento ayuda, porque lo único que haces es mover, reírte, quitar, no conectas. La importancia de la comunicación es conectar con la audiencia. Stephanie Macías cierra este capítulo diciendo: las redes sociales empezaron a ser entendidas como canalizadoras de la confrontación política y facilitaron la normalización del extremismo discursivo como estrategia y táctica de acceso al poder. Eso no habla exactamente del nivel de influencia. ¿Cuánto se le puede atribuir? Has hablado del nivel de consumo y del momento de consumo y del nivel de influencia. Dijiste antes, las redes no ponen presidente. Pero sí abren el camino. ¿Qué es lo que pasaba antes? Con los medios tradicionales, tú abrías el periódico y lo abres ahora, pero es que ahora el consumo digital es más grande. Abrías y tenías articulistas de diversas tendencias. Y tú le decías, no estoy de acuerdo, pero sé lo que piensa la otra tendencia. Sí estoy de acuerdo. Hoy tu consumo de redes se hace y consumes solo lo que crees y lo que crees que es tu verdad. Entonces, cuando te sientas a discutir o analizar los temas, como no conoces lo que está en la otra vereda, porque solo consumes tu verdad, es difícil encontrar empatía y mucho menos encontrar un consenso, porque no sabes lo que está pensando la otra persona. Yo invito a los que nos están viendo
que abran su Twitter y revisen a quienes siguen y a quienes no. Lo más probable es que sigas la mayoría de personas que creen como tú, piensan como tú, y un par de especialistas a los cuales le das legitimidad por su expertise, pero no crees en ellos. Por lo tanto, esa pregunta la responderá a Stephanie Macías al volver. Los problemas de electricidad y seguridad son los principales factores para determinar el rumbo del 2025, pero no los únicos. El Ecuador debe saber que una vez más escoge entre el bien y el mal, entre la democracia y la dictadura. Les recuerdo que emitimos a través del canal 24/7. Sus estudios están habilitados para este programa. Lo pueden ver en Extreme TV Cable, canal 3, en Claro TV, que es canal 9, en Divinet, que es canal 12, y en Data Más Televisión, que es canal 99. Para concluir, un par de elementos de juicio más que tiene este estudio Perspectivas 2025, Stephanie Macías. Sobre los indecisos, reproduce un estudio de Comunicaliza de noviembre, en donde había un empate técnico, o Noboa-Luisa. Después, en la más reciente encuesta quedó que Noboa estaba 2-1, 2 puntos sobre ella, 33-31 más o menos. Pero fíjense en las dos barras de la derecha, que son las que me interesan. Indecisos exactamente, no lo sé, casi 20%. Suman blanco y nulo, supongamos que blanco sea parte de los indecisos, 25%. ¿Es cierto que estos tienden a repartirse en la misma proporción que ya están los otros? No necesariamente. Vimos que cuando a veces analizamos y decimos los debates no afectan, el debate anterior presidencial sí afectó y los números se movieron a un candidato como Daniel Noboa, que no necesariamente estaba en las principales encuestas como favorito. Hay muchas variables y estas variables juegan de acuerdo a la campaña, porque al final del día no es carrera de velocidad, sino de resistencia. ¿Quién llega con las menores faltas y errores posibles y quién conecta mejor con la ciudadanía? Sobre las conclusiones previstas para este bloque, las tendremos en el siguiente, porque quiero que partan a partir de la última parte del estudio, Nuevo Votante y el Ciudadano 2.0. Los problemas de electricidad y seguridad son los principales factores para determinar el rumbo del 2025. Pero no los únicos. El Ecuador debe saber que, una vez más, escoge entre el bien y el mal, entre democracia y dictadura. Este fascinante análisis de las perspectivas 2025 concluye recordando un dato muy interesante sobre Nuevo Votante y Ciudadano 2.0. No tiene memoria histórica, por ende no tiene afiliación emocional con el voto. Solo una parte pequeña del electorado sopesa programas o adhiere a alguna ideología. Son inmediatistas, ciudadanos digitales, exigen soluciones en lugar de afirmaciones de principios, algo de eso ya lo dijo al principio también. Deciden su voto por motivos emocionales más que intelectuales. El Nuevo Votante es pragmático y deplora la confrontación entre los dirigentes. Los más jóvenes suman al desinterés generalizado una profunda desconfianza. Responsabilizan al statu quo de su realidad. Ahora sí, ¿conclusión? Veamos las cifras. El presidente Noboa ganó las elecciones con el 52% de su voto. Estaba entre los votantes entre 16 y 40. Eso significa 4.4 millones de electores. Pero aquí viene el tema para analizar, porque parte de la perspectiva es entender el contexto. De este grupo de personas ecuatorianas, solo el 32% de hombres y 23% de mujeres tienen un empleo formal. El 27 a 21 tiene un subempleo y 12 a 20 tiene un empleo no remunerado. Estamos hablando de un grupo que necesita y busca empleabilidad. Entonces, si hablamos de perspectivas del Ecuador, tenemos que hablar que el famoso pan, techo y empleo de León en su momento sigue estando vigente. Y ahora podemos aumentarle agua, porque la siguiente crisis va a ser, especialmente ya lo estamos viendo en Quito, como los páramos, recordemos que el agua de Quito viene de páramos, cada vez va a estar más escaso por 1000 temas de agricultura, 1000 temas de... Pero lo que te quiero decir con esto es que pan, techo y empleo sigue vigente. Qué formidable conclusión. Es decir, que 50 años después, 94, 2004, 2014, 2024, 40 años después, no se ha avanzado en esto lo suficiente como para que deje de ser un clamor popular lo básico: pan, comida, techo, vivienda y empleo, trabajo. Ese mensaje debe calar profundamente en quienes tienen
en sus manos la posibilidad de que el 2025 sea mejor de lo que se avisora. Es un año complejo, no será un año sombrío. Y de lo que aquí hemos analizado, es un año de polarización, como ocurre en gran parte del mundo. Pero para mí, sobre todo, de definición, como lo he reiterado a lo largo del programa, de escoger no solo entre dictadura y democracia, sino entre el bien y el mal representado en las dos opciones finalistas. No por ello, aquella que representa el bien debe creer que todo está subsumido en su opción y en su gobierno, sino en que tiene el tiempo desde ahora, desde este domingo 15, hasta que comience la campaña, más aún con los temas críticos y señales claras que dio Estefano Macías, de ajustar y de rectificar para que el Ecuador no se vuelva a equivocar. Pero la responsabilidad principal está en la mayoría de ustedes que no son parte del grupo de los jóvenes del 40% de la votación, pero que si reflexionan y se unen, logran representar el margen suficiente para hacer la diferencia y que el 2025 sea empezar a salir del hueco y no seguir pensando cómo nos quedamos adentro. Hasta mañana.